Ok, si este fuera su caso de ustedes, que llegara a tener este tipo de abertura, lo que vamos a hacer es quitar la pasta, ocupar solamente lo que es la pura varilla. Y vamos a hacer esto, vamos a meter la varilla aquí sobre el orificio. Ok, una vez que la tengamos ahí, no hay que dejarla totalmente a ras. No hay que dejarla a ras, les voy a decir por qué. Porque al momento de que soldemos, la soldadura va a soldar por encima nada más. O sea, sí va a agarrar, pero no es la forma correcta, ¿vale? Porque no va a agarrar bien la soldadura. Entonces aquí yo lo que recomiendo, dejarla un poquito abajo, como 1 milímetro, 1,5 milímetros, así. Que agarre un tipo de canalito aquí, para que cuando ya echemos la soldadura, queme y agarre bien las dos piezas, ¿vale? Ok, entonces esa es una sugerencia que yo doy para que nos quede bien soldado lo que es esta parte, ¿vale? Entonces también no hay que meter la soldadura agachada, sino hay que meterla como a una inclinación como a 45 grados. Y lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer un cordón punto a punto, ¿vale? Vamos a echar lo que es el punto así y vamos a ir recargando hacia adentro. Quemamos y hacia adentro, quemamos y hacia adentro, así. Vamos a ir poco a poco, ¿ok? Bien, ya tenemos eso en cuenta. Entonces ahorita lo que prosigue, pues ya vamos a echar lo que es los puntos para que ustedes lo vean y vamos a ver qué tal nos queda, ¿vale? Ánimo, compañeros. Y vamos a hacer esto, vamos a echar un punto aquí para que agarre lo que es nuestra varilla y vamos a echar un punto en este lado. Bien, ya quedó ahí, ¿vale? Entonces lo que prosigue aquí, vamos a ir haciendo lo que es el punto a punto, ¿ok? Punto a punto y recargando hacia adentro para que vayamos rellenando todo lo que es este espacio. Ok, compañeros, ánimo. Si les está gustando el video, suscríbanse al canal, dejen su comentario y ánimo. Vamos a empezar a soldar para que ustedes vean cómo se va rellenando este espacio, ¿vale? Ahí está, compañeros, miren, como ustedes están viendo ahí, ahorita ya le echamos lo que es la soldadura. Ya rellenamos lo que fue aquí la abertura que nos quedó, ok. Ya quedó bien soldado ahí. Aquí estamos ocupando lo que es la soldadura 6013 por octavo, a un amperaje a 75 a 77, ok, para que nos queme bien nuestra soldadura. Y al mismo tiempo vayamos rellenando lo que es este canalito que teníamos ahí, nuestro desperfecto, ¿vale? Entonces cuando nos llegue a pasar de que nos queda abierto a un orificio así como el que vimos ahorita, no se preocupen, no pasa nada, al fin de cuentas todo tiene solución, ¿vale? Así como lo estamos haciendo ahorita, ya fuimos rellenando lo que es el espacio ahí y como ven ya quedó a ras. Ahorita lo que vamos a hacer es desbastar, esmelar, hay que quitar la escoria para ver qué tal nos quedó, ¿ok? Ánimo. A ver si alcanzan a apreciar, quedaron algunos orificios aquí, ¿vale? Pero es normal, ¿por qué? Porque se está haciendo punto a punto, ¿ok? Ya obviamente los que hacen el cordón a un solo tajo así, pues les queda un poquito mejor, pero no todos tenemos esa experiencia o no todos los demás pueden hacer un cordón de corrido, ¿vale? Entonces cuando nos llega a pasar esto y que nos quede aquí un poquito más abierto, que así como un poquito de hoyo ahí, no hay ningún problema, solamente lo que hay que hacer es volver a rellenar ahí y más que suficiente, ok, ahí está, no hay ningún problema, se vuelve a rellenar. Al fin de cuentas todo esto se va a esmerilar también y va a tener un acabado pues terso, un acabado bonito, ¿vale? Entonces ahí está, compañeros, ¿vale? Vamos a esmerilarlo para ver qué tal nos quedó, ¿vale? Ánimo. Ahí está, compañeros, sí se puede llegar a lograr a lo que es tapar ese desperfecto. Y pues queda bien, al fin de cuentas queda bien sellado y todo. Y pues ahí está, compañeros, una forma de poder unir dos piezas que nos hayan quedado abiertas. No se preocupen, sí tiene solución. Así como vimos en el video, pues sí se puede llegar a arreglar ese problema, ¿vale? Pues ahí está, compañeros, espero que les haya ayudado este video. Les haya ayudado más que nada una idea cómo poder rellenar este tipo de huecos. Y pues sí hay solución, ¿vale, compañeros? Solamente hay que ir haciendo el paso a paso
Y pues ahí está. Ahí está, compañeros, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo y ánimo, ánimo. Suscríbanse al canal, dejen su comentario y nos vemos en el próximo video. Bye.